Qué bueno que estás con nosotros en este espacio, el cual Dios nos ha regalado por la misericordia de Dios, para que podamos ser edificados juntamente en lo que es la palabra de Dios, la cual produce cambios extraordinarios en cada una de nuestras vidas. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra, esto trae como consecuencia el que nosotros seamos transformados, y esa transformación nos va a conducir a que todo lo que realicemos pueda dar un fruto permanente, primeramente en nuestras vidas y luego en nuestro entorno, en nuestra área de influencia. Por eso es interesante el que tú y yo en este momento podamos ponernos de acuerdo. Es importante que en este momento en el que nosotros estamos interrelacionándonos, yo desde esta parte y tú desde la parte donde te encuentras, esta palabra que Dios trae a nuestras vidas hoy es una palabra puntual, es la palabra que en este momento tú necesitas. Dios quiere darte la respuesta que tú le estás demandando a Él, y para ello es interesante el hecho de que tú y yo podamos acercarnos a las Escrituras, porque quizás en nuestro interior hay un porqué, el porqué estoy donde estoy, el porqué no he logrado lo que he querido lograr, el porqué la situación que me está arropando no está produciendo el que yo pueda tener gozo en mi vida, el que yo pueda estar satisfecho en lo que hago, en lo que realizo y en el fruto producto de mi esfuerzo. Y es interesante la expresión que el Señor Jesucristo pudo declararle a sus discípulos cuando le hizo una pregunta tan contundente, la cual esta pregunta queremos poder desarrollarla en este momento para que tú y yo podamos aprender de ella y para que tú y yo podamos ver cuando tú y yo tenemos una identidad correcta, qué ocurre en nuestro interior y qué ocurre en nuestro exterior, llámese en nuestra influencia para poder dar fruto donde quiera que Dios nos coloca. Y Jesús le preguntó a sus discípulos en los evangelios y le dijo de la manera siguiente, le dijo, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Esta palabra tan importante que dice, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y luego le hace otra pregunta y le dice, ¿y ustedes? O sea, aquellas personas que están más cerca, en mi círculo de intimidad, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? ¿Por qué el Señor Jesús hace esta pregunta? Y esto quizá tú y yo podemos preguntárnoslos, porque cuando tú no tienes una identidad definida, tú no vas a saber quién eres y como resultado no vas a poder producir un impacto con los de afuera, pero tampoco va a poder producir un impacto para bien con los de adentro. Cuando tenemos una identidad definida, cuando sabemos quiénes somos, por qué estamos en esta tierra, que no somos una eventualidad, sino que somos el resultado del propósito de Dios para que nosotros naciéramos y pudiéramos cumplir un propósito eterno. Sabes que estás aquí en esta tierra con un propósito, que tú no estás aquí por un accidente, tú no estás aquí por algo eventual que ocurrió y pasó, y quizás lo que se presenta es que tú dices, bueno, yo creo que yo no debí de nacer, pero no es así, porque Dios tiene el control, y si tú naciste y si yo nací es con un propósito. Y Jesús, al tener una identidad definida, pudo producir un impacto de transformación en él y a través de él y en lo que él hacía. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos le dijeron la respuesta, le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas, de esos profetas que Dios ha usado grandemente. O sea, que a Jesús lo estaban comparando con alguien grande en medio de su cultura, en medio de su entorno y en medio de su sociedad, producto de que cuando tú y yo tenemos cuando tenemos definida quiénes somos, una identidad definida, esto trae como resultado el que podamos ser efectivos en lo que hacemos, que podamos ser de impacto en nuestras vidas y en nuestra sociedad, haciendo lo que hacemos de una manera sobrenatural y de una manera excelente. Pero ¿qué también ocurre cuando nosotros tenemos una identidad definida? También ocurre que con los cercanos, cuando nos ven nuestro comportamiento
pensamiento, nuestro proceder, nuestra manera de manejarnos, pueden ver la gloria de Dios, pueden ver la excelencia de Dios en medio de nosotros, porque nadie puede manifestar la excelencia si no es Dios a través de la persona. Unos las reconocen y le dan la gloria a Dios y otros no las reconocen y no le dan la gloria a Dios, sino que se la asumen a sí mismos. Por eso es interesante el tema del que nosotros vamos a tratar hoy, acerca de lo que es la fe de los hijos, parte 1. Y es bueno que nosotros podamos definir la fe de los hijos. O sea, que hay hijos que tienen una fe correcta, pero también hay hijos que tienen una fe incorrecta. Pero para que nosotros podamos desarrollar este tema, es importante el que podamos ir a las Escrituras para que veamos allí la definición de lo que es la fe. La fe es una gracia que Dios le ha otorgado a toda la humanidad. Solamente que muchos de la humanidad han desviado la fe, no hacia donde tienen que desviarla, sino hacia cosas, hacia trabajo, hacia esposa, hacia esposo, hacia sistemas, hacia personas que no han dicho que nos van a hacer algo o nos van a ayudar para salir de X o cual situación. Y cuando nuestra fe la ponemos en eso y no se da, nos derrumbamos. Se nos va el mundo, se nos va la alegría, se nos va el gozo. Pero cuando tú y yo aprendemos ¿qué es la fe? Su definición y hacia dónde tenemos que apuntarla. Esto va a producir éxito, fruto y permanencia cuando colocamos y tenemos una fe correcta como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, dice, de lo que no se ve. Voy a volver a repetir esto porque es importante el que tú y yo podamos tomar en cuenta lo que significa la definición de lo que es la palabra fe. Y cuando nosotros vemos esta definición y cuando la practicamos a nuestras vidas de manera correcta, vamos a ser efectivos en lo que realizamos y como consecuencia vamos a tener avance en nuestras vidas, en lo que realicemos y en el proyecto que Dios pone en nuestras manos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y me llama la atención la palabra certeza. Certeza quiere decir cuando yo utilizo el deporte del arco y la flecha, entonces me pongo a una distancia y esta distancia entonces yo utilizo el arco y la flecha y yo doy en el punto. O sea, yo soy específico. Cuando pongo mis ojos, ahí pongo mi visión, ahí pongo mi confianza. Esto habla de certeza y convicción es que estoy convencido en lo que he creído. Y es interesante que la fe de los hijos, o sea, de los hijos de Dios, son aquellos que ponen su confianza y su fe en el Señor Jesucristo. Por eso la palabra nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual poniendo el gozo por delante, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre. O sea, que la garantía del triunfo de tu vida y de la mía es cuando nosotros ponemos nuestra fe, que es certeza y es convicción, o sea, enfocarnos en la persona de Jesús. Cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en Jesús, esto trae como resultado el que no vamos a fracasar, el que no vamos a menguar, el que no vamos a retroceder, sino que vamos a avanzar y vamos a lograr el objetivo. Y me llama mucho la atención mucho lo que nos enseña la palabra, porque la fe va relacionada a la esperanza, pero también va relacionada a lo invisible. ¿Por qué a lo invisible? Porque la palabra nos enseña que todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en lo invisible, en lo que es eterno y permanente, hablándose de Jesús, porque ahora mismo nosotros no podemos verlo, pero Él es real. Cuando confiamos en Él, entonces vamos a poder permanecer en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la crisis, sabiendo que la crisis, la tribulación y las situaciones adversas en las cuales podemos estar viviendo, estas van a ser transitorias y que estas no nos van a destruir, sino que van a sacar lo mejor de nosotros, porque Jesús nos acompaña. Jesús está con nosotros para poder formar al Cristo de la gloria en nuestras vidas y manifestar
manifestarlo en todo lo que realizamos, en lo que hacemos, en nuestro contorno, en nuestros lugares de influencia y donde quiera que Dios nos guíe y nos conduzca, sabiendo de que Dios es bueno. Cuando nosotros entendemos que la fe va relacionada a la esperanza, pero también va relacionada a lo invisible, entonces esto apunta a que mi fe yo tengo que depositarla, enfocarla y no salirme de ahí de Jesús. Y para poder concluir este espacio, este tema que Dios ha traído a nuestras vidas, para que Dios te ministre a ti y a mí de esa fe, para que nosotros podamos permanecer caminando firme y lograr el objetivo para el cual fuimos creados. Y podemos traer la ilustración de Pedro cuando estaba en la barca y había una gran tempestad. Cuando Pedro le dijo: Señor, si tú quieres, manda que yo venga donde tú estás. Jesús estaba caminando en lo sobrenatural. Jesús estaba caminando sobre las aguas. Pero Pedro tuvo fe en Jesús. Y al tener fe en Jesús pudo hacer cosas que en nuestra humanidad son imposibles que podamos hacerlas. Cuando Jesús le dijo: ven a mí, él empezó a caminar. Mientras él estaba enfocado en Jesús, como nos enseñan las Escrituras, él pudo caminar en lo sobrenatural. Él pudo ver, experimentar esta experiencia tan extraordinaria, producto de que su fe fue puesta en Jesús. Inmediatamente que puso su mirada en aquellas adversidades, en las tormentas, en las altas olas, en la oscuridad que había a su alrededor, entonces empezó a hundirse. Pero ¿qué sucede? Jesús siempre estaba ahí, le tendió la mano y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Dios no quiere que tú dudes, pero también Dios quiere que tu fe tú la pongas en la persona de Jesús. Me gustaría orar contigo, sabiendo de que Dios quiere bendecir tu vida, y me gustaría que tú puedas abrazar ese regalo que Dios trae a tu vida, que es la persona de Jesús, el cual quiere entrar dentro de tu vida y quiere conducirte para que todo lo que tú y yo hagamos pueda tener éxito, y tú y yo podamos permanecer sabiendo de que Dios tiene buenas intenciones y buenos deseos para tu vida, para tu familia y para todo proyecto que tú vayas a desarrollar. ¿Te gustaría orar conmigo? Oremos. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Te pido que tú perdones todos mis pecados. Te pido que tú me limpies con tu preciosa sangre. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a morir por mí. Lléname de tu presencia, lléname de tu paz y lléname de tu gran amor. Gracias porque sé que tú estás conmigo. Gracias porque sé que a partir de ahora mi vida será transformada y a partir de ahora voy a experimentar los milagros maravillosos que tú prometes a través de tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que la gracia y el favor de Dios sean derramadas sobre tu vida y declaro milagros que se detonan a favor de ti, a favor de cualquier situación en la cual te encuentras, sabiendo de que tú no estás solo, sino que Jesús está contigo, y si Él está contigo, todo es posible. Así que nos vemos en una próxima entrega. Dios te bendiga y sigue con nosotros porque hay más.